Había una vez un rey que era alcohólico. Anónimo. Bebía y bebía vino como un borracho empedernido. Bebía y bebía vino por el mediodía. Bebía y bebía vino por la medianoche. Bebía y bebía todo el día hasta hartarse. Llegó el día en el que todo el vino que había se lo había bebido. Ya no quedaba. Y como ya no quedaba vino, se le ocurrió un plan maligno para que le trajeran más vino y de más calidad. El plan consistía en lo siguiente. El rey llamó a todos los habitantes del pueblo y alrededores para avisarlos de que iba a inaugurar un nuevo concurso de vino, que consistía en traerle al rey la mejor botella de vino. El propio rey los iba a catar y sería quien iba a decidir cuál era la mejor botella de vino. El que ganara el concurso se iba a quedar con el reino del rey, junto con todas sus tierras y su castillo. Se apuntaron tres. Los participantes eran uno de Navarra, otro de La Rioja y el otro de Andorra, país de nunca digas nunca jamás. El de Navarra partió desde Pamplona en un león, sobre un león. El de La Rioja partió de La Rioja sobre un caballo. Y el de Andorra se levantó tarde, pero luego salió y como estaba ahí como en la punta del monte, empezó a bajar poco a poco, pero se tropezó y se cayó por un barranco. Al caerse se tropezó con unos arbustos y se perdió un 10% por el bosque. Y de mientras, el de La Rioja y el de la Navarra iban llegando y 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 llegando, y primero el que llegó fue el de la Navarra, y llegó y le entregó la botella de vino al rey. El rey abrió la botella de vino la Navarra, le dio un trago, pero de inmediato lo escupió. El rey se enfadó y ordenó a los soldados a que le cortaran al pamplonés por la mitad. Los soldados cogieron una espada gigante y le dividieron en dos. Lo partieron al pamplonés por la mitad, desde la cabeza a los pies. Más tarde llegó el riojano y el riojano le entregó la botella de vino al rey, y el rey abrió la botella de vino de La Rioja, lo bebió hasta la mitad o un 40% aproximadamente, pero seguido nuevamente escupió y vomitó. El rey otra vez se enfadó y ordenó a los guardias, que en realidad no eran guardias, sino que eran los limpiacacas del rey, a que le dividieran al riojano en un 50%. 50-50. Los guardias le cortaron al riojano por la mitad y con un 50% aproximadamente del riojano, del cuerpo del riojano, hicieron un marmitaco con patatas. Y de mientras el andorrano, que estaba perdido por el bosque, que caminaba y caminaba dando vueltas y no encontraba el camino, pues empezó a cansarse y a sentir sed, mucha sed. Y entonces, ¿qué hizo? Pues cogió su propia botella y se lo empezó a beber, se empezó a emborracharse, se montó su propio fiestuki ahí en el bosque,
con los gnomos y con las hadas y con los monguis. Empezó a comerse las setas que había por el bosque y se quedó, boom, rendido en el suelo, se durmió, se quedó seco, pero a la mañana siguiente el andorrano se levantó y debajo de su culo tenía una andorrana, pero que en realidad no era una andorrana, sino que era una almorrana, y se encontraba mal de la cabeza, estaba muy de resaca, ¿no? Tenía su resaca, tenía todo, sentía una deshidratación tremenda y empezó a buscar a ver qué podía beber, pero todo el vino ya se lo había bebido, y entonces encontró un río y empezó a beber del río, se empezó a hidratar, se empezó a sentir mucho mejor, y lo que hizo fue llenar la botella que le iba a entregar en el concurso del rey con el agua del río, con el agua del río andorrano. Y entonces ya, bueno, se encontraba mejor, ya era de día, ya podía ver mejor el camino, lo encontró y llegó hasta donde el rey. Llegó, el rey está un poco enfadado porque los dos anteriores le habían traído un vino que no le había gustado al rey, y el andorrano estaba tardando y tardó un día en llegar. Y entonces el andorrano le entrega la botella. El rey no sabe que la botella no era de vino, pero el rey entonces abre la botella, se lo bebe, gluk, 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 y de repente el rey se siente estupendamente, le ha gustado lo que ha bebido, lo que ha disfrutado, sintió un placer glorioso, y concluyó de que, bueno, el ganador de dicho concurso fuese, pues, el andorrano, cuando el rey todavía no sabía que la botella era no de vino, sino de agua. Pero igualmente el rey siguió bebiendo sin saber que lo que estaba bebiendo era agua, y todo el pueblo lo festejó y se celebró, y todo el mundo bebió agua porque el rey compartió la botella con todo su poblado, y todos contentos, y todos se llevaban un pedo psicológico sin haber bebido una gota de alcohol. El rey desde ese día reconoció el agua como la mejor bebida del mundo.